Bueno, Santiago, entrevista de actualidad, una semana interesante en cuanto a novedades. Eh, Desde el 3%, todo lo que viene pasando a nivel nacional, cómo nos encontramos ya llegando al fin de semana de esta semana tan particular, aunque el incidente grande, digamos, con esta sospecha de corrupción fueron la semana pasada. Bueno, ha sido bastante convulsionada, como vos decís, principalmente este tema de corrupción que ha impactado directamente en los mercados. Se ha empezado a ver no solamente esta cuestión de corrupción, sino que este fin de semana tenemos elecciones en Buenos Aires y que pueden tener incidencia nacional. Todo eso ha sido un caldo de cultivo para esta inestabilidad en los mercados, este salto del dólar, caída de los bonos, de las acciones, etc. O sea, esa incertidumbre que se genera ante lo que se aparenta como una pérdida de control de la agenda por parte del gobierno nacional, eh, es quizás, podríamos decir, el peor momento del gobierno de Javier Milei. Este proceso de incertidumbre hasta octubre. Vamos a vivirlo justamente hasta octubre. Hay que ver los resultados del domingo. Si son más o menos positivos, eso le permitiría obviamente tener oxígeno al gobierno, pero no hay que olvidarse que termina siendo también una elección provincial. Estamos eligiendo legisladores provinciales Sí, en Ciudad un de poco Buenos más de Aires, en incidencia la desde provincia de Buenos octubre, Aires, digamos. exactamente. Pero bueno, todo el mundo está planteando que es como una antesala a lo que puede pasar y demás. Y eso obviamente genera una situación bastante caótica, como venimos viendo, sumado a esta claramente imposibilidad de manejar una crisis que salpica a la hermana del presidente, que estábamos acostumbrados a que situaciones de crisis se resuelvan rápido y pasen rápido. En este caso no ocurre eso, está en la agenda pública, está afectando la agenda de gobierno, porque también hay que considerar que está acompañando el hecho de que el Congreso empieza a insistir con leyes que, como dice el gobierno, atentan contra el equilibrio fiscal. En realidad, claro, desbalancean lo que viene haciendo un poco el gobierno. Pero eso te está mostrando que es una presión que ejercen los gobernadores sobre el presidente y que le están mostrando que gobierna gracias a la buena voluntad o al consenso que tienen las provincias, los gobernadores provinciales. Y que no se tiene, creo yo, que olvidar el gobierno nacional. También es un detalle muy importante que está caracterizado, y lo hemos visto, por el agravio, pensar que puede avanzar sin ningún tipo de consenso dentro del, consejo, del Congreso y hacerlo a través de decreto, los vetos también como que simplemente venía ya, creo yo, un poco confiado en que lo iban a acompañar y no los están acompañando. Entonces, son momentos clave para ver si realmente esto es o un fin de ciclo o ese ciclo va a continuar y va a terminar dentro de 2 años más o sigue con una realidad. Tenemos una situación en donde local de un peronismo unificado que eso le da mayor capacidad de acción dentro de lo que sería todo este marco electoral previo a lo que serían las elecciones de octubre. Y por otro lado, una oposición que en lugar de aprovechar un envión que venía generando también la buena disposición que provocaba el gobierno de Javier Milei, se ha dispersado. Y en esa dispersión, si bien uno cuando sondeaba cuáles eran las simpatías que existían en los sellos, había una polarización y que podía uno deducirse que se podían dar un resultado de 2-2, dos diputados y dos diputados. Acá ves una situación más difusa. ¿Por qué? Porque se dispersa ese 50% entre Roberto Sánchez, Peli, Omodeo, incluso Silvio Belomé. Y esa situación te genera un escenario que te da dos posibles resultados, de acuerdo a mediciones que habíamos hecho, en donde podés tener un escenario de 2-1-1, o sea, 2 para el peronismo y 1 repartido entre Sánchez y la Libertad Avanza, o de 3-1, 3 para el peronismo y 1 para Roberto Sánchez. Ese tercero justamente está en discusión y está en pelea porque proporcionalmente se están muy cerca entre la Libertad Avanza y el peronismo. De acá a 2 meses hay que ver justamente cómo se van a ir desarrollando. Si levanta la Libertad Avanza, se ha confiado demasiado en lo que era el sello y eso ha generado obviamente un amesetamiento en la intención de voto. No tienen o no confiaron tampoco en que crear una estructura territorial. Esa ausencia de estructura territorial trae como consecuencia precisamente esto. Vos tenés del otro lado
una persona más conocida que es diputado actualmente como Roberto Sánchez y que sí confía o que sí busca armar esa estructura territorial sentándose en dirigentes como José María Canelada, Claudio Viña, incluso el intendente de Concepción, entre otros jugadores. Incluso hay que considerar que, si bien no lo ha manifestado abiertamente, Mariano Campero puede postular, puede acompañar un poco más hacia Roberto Sánchez, no tanto a la Libertad Avanza, o el entorno de él. Entonces tenés actores que en su momento, cuando era Juntos por el Cambio, claramente te da un escenario polarizado, de 2 a 2, y en este escenario que lo que se pretendía, entiendo, era crear esa situación de tercio, como se había dado en las presidenciales, no lo estás logrando porque no tenés actores que son muy conocidos y por otro lado han expulsado prácticamente a aquellos que querían formar parte de la Libertad Avanza. Así que esa es la situación que vos tenés hoy de cara a lo que serían las elecciones de octubre. Gracias, Santiago. Gracias a vos.